Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a repasar algunos de los conjuntos numéricos que ustedes ya conocen y además vamos a agregar un conjunto numérico nuevo del cual les voy a hablar en unos minutos en este video. Bueno, si hacemos un poquito de memoria, ustedes conocen el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son los que nos sirven para contar, ¿no? Este conjunto numérico se simboliza con una letra n y me incluye estos números, el 1, el 2, el 3, el 4 y siguen, ¿no? Son infinitos los números naturales. Este es el primer conjunto que ustedes aprendieron y con el cual trabajaron durante la primaria. Luego tenemos a los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Son los naturales, pero les agregamos el 0 y los números negativos. Todos estos números, los negativos, el 0 y los positivos, son los números enteros y se simbolizan con una letra Z. Fíjense que los naturales están como metidos adentro de los números enteros. O sea que un número, si es natural, también va a ser entero. Otro conjunto numérico que ustedes conocen son los números racionales. Los racionales son todos los números que yo puedo escribir como una fracción. Vamos a encontrar entre los números racionales a las fracciones, obviamente, porque son todos los números que se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, la fracción 2 tercios o la fracción menos 5 cuartos. Y dentro de los racionales también están los decimales, que son exactos, y los periódicos. ¿Cuáles son los exactos? Son los que tienen una cantidad determinada de decimales, es decir, que no son infinitos. Por ejemplo, el 0,1 tiene un solo decimal, o el 1,25 que tiene dos decimales. Este número 0,333 y continúa, ¿no? Son muchos 3 infinitos. Este número es un decimal pero periódico, porque se repite siempre el mismo número, la misma cifra, ¿no? Esos son los periódicos. Y lo podríamos escribir exactamente como 0,3 y le hacíamos un sombrerito. Esto significaba que el 3 se repite infinitamente. Este número es el 1,12 periódico. Esto significa que el 12 va a ser el período. Este número se va a repetir en ciclos infinitas veces. Bueno, fíjense que estos números nosotros ya los sabíamos escribir como fracción. El 0,1 era un décimo, 1,25 lo puedo escribir como 5 cuartos, 0,3 periódico como un tercio y 1,12 periódico lo podíamos escribir como 37/33. Seguramente lo tienen en la carpeta de segundo, cómo pasar de decimal a fracción. Igualmente ustedes siempre recuerden que cualquier decimal exacto o periódico siempre lo puedo escribir como fracción. Entonces, como lo puedo escribir como fracción, van a ser números racionales, ¿no? Un detalle que no les comenté es que los racionales los podemos representar con la letra Q. Bueno, pero eso no es todo, porque los números enteros se podrán escribir como fracción. ¿Serán racionales también? Recuerden que hasta ahora tenemos fracciones y números decimales exactos y periódicos, que se podían escribir como fracción, ¿no? Pero ¿qué pasa con los números enteros? ¿Son racionales? ¿Se pueden escribir como fracción? Vamos a intentar, ¿no? Por ejemplo,
Si tomamos el número 2. El número 2 es un número natural y entero, ¿no? ¿Se podrá escribir como fracción? La respuesta es bastante sencilla, obviamente, ¿no? Fíjense que si yo le agrego un 1 abajo, este 2 ya me queda convertido en fracción. Es más, hasta podríamos escribir una fracción equivalente. Si multiplico por 2 arriba y abajo, 2 por 2, 4, 1 por 2, 2. 4 medios también me representa el número 2. O sea, estoy escribiendo al 2 como otra fracción. O podría escribir otra equivalente, 6 tercios. ¿Está bien? Es decir, que el número 2, que es entero, lo pude escribir como fracción. Por lo tanto, también va a ser un número racional. Es posible entonces escribir al 2 como una fracción. Es más, puedo encontrar infinitas fracciones. Y con el menos 5, otro ejemplo, también, ¿no? Hago lo mismo. Puedo agregar un 1 en el denominador y ya me queda transformado en fracción. Es muy fácil, ¿no? Transformar en fracción a los números enteros. Y después puedo buscar fracciones equivalentes, como menos 10 medios o menos 15 tercios. Como conclusión, lo que podemos decir es que todos los números enteros pueden expresarse como una fracción. ¿Qué significa esto? Que los números enteros también van a ser números racionales. Bueno, y acá viene la novedad. El conjunto numérico del que les hablé, que les voy a presentar ahora. Existen números que no pueden expresarse como una fracción. Estos números raros se llaman irracionales. ¿Cómo me doy cuenta si un número es irracional? Estos números no van a poder escribirse como fracción, eso no es muy obvio, pero lo que sí puedo ver es que tienen una expresión decimal infinita, van a tener infinitos decimales, y no periódica. Es decir, que no va a haber un ciclo que se repita de números periódicos. Bueno, algunos ejemplos de números irracionales son el número, la raíz de 2, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente este número. Si miramos bien, van a ver que no se repiten, no hay un periodo acá. Siempre aparece como un número distinto que no sé cuál va a ser. O sea, no lo puedo escribir con un sombrerito arriba, porque no tiene periodo. Otro número irracional es el número pi. Ustedes habrán visto el número pi como 3,14, pero en realidad pi es un número irracional que tiene infinitos decimales y no periódicos. Ustedes lo conocían hasta acá, pero tiene infinitas cifras decimales no periódicas. También es un número irracional. Hay otros números radicales, como el raíz de 2, que también son irracionales, como la raíz cuadrada de 3 o la raíz cuadrada de 5. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para escribir este número si yo lo quiero escribir en forma exacta? ¿Lo podré escribir exactamente usando los decimales? La respuesta va a ser que no, porque si yo quiero escribir la raíz de 2 exacta, no aproximada, exacta, ¿cuántos decimales tendría que usar? Y tendría que usar infinitos. Como no es periódico, no puedo ponerle el sombrerito arriba y listo. Acá tendría que escribir los infinitos números, lo cual es imposible. Entonces no puedo escribir con decimales la raíz de 2 en forma exacta. Entonces vamos a decir que la raíz de 2, si la quiero escribir en forma exacta, simplemente va a ser la raíz de 2. ¿Cuánto es exactamente la raíz de 2? La respuesta, aunque parezca obvia, va a ser, y exactamente es raíz de 2. Eso sí lo quiero poner exacto. Ahora, si me preguntan cuánto es aproximadamente, puedo escribir algunos decimales.
Bueno, además de estos números, estos ejemplos que les di, podemos inventar números irracionales. ¿Cómo haríamos para inventar algún número irracional? Bueno, con la definición que vimos recién, dijimos que los irracionales tienen infinitas cifras decimales y no periódicas. O sea, lo que tendríamos que tratar nosotros es de que en esos decimales garantizarme algo que me garantice que no se van a repetir, que no va a haber periodo, ¿no? Puedo inventar una secuencia de decimales que me asegure que las cifras nunca van a repetirse y no va a haber un periodo, es lo que dije recién. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense este número decimal. 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si miramos bien, esta es la sucesión de los números naturales, ¿no? Después de 12 va a seguir 13, 14, 15. ¿Qué me asegura esta secuencia? Que siempre va a aparecer a la derecha, siempre va a aparecer un número distinto, ¿no? 12, 13, 14, 15. ¿Qué significa eso? Que nunca va a haber un periodo acá. Nunca se va a repetir. Siempre va a aparecer un número distinto. Y los tres puntitos lo que significa es que van a ser infinitas cifras. ¿Está bien? Entonces acá me fabriqué un número que tiene infinitas cifras decimales y además no va a haber periodo, no se van a repetir. Como consecuencia, este número que inventé acá va a ser un número irracional. Otro ejemplo podría ser este número. Fíjense que el número es 0,10, 110, 110. Siempre voy agregando un 1 más, ¿no? Y pongo un 0, agrego otro 1 más y pongo un 0. Si repito esta secuencia infinitamente, fíjense que no va a haber periodo, tampoco va a ser un número periódico, no va a haber algo que se repita. Entonces así me garantizo que este número también va a ser irracional, va a tener infinitas cifras decimales y no periódicas. Bueno, vamos a hacer un resumen de estos conjuntos numéricos que vimos hasta ahora. Bueno, los primeros los números naturales, que eran los que me servían para contar, el 1, 2, 3, 4, 5, son infinitos, ¿no? Y a esos números, si yo agrego el 0 y los negativos, los naturales con el 0 y los negativos, forman los números enteros. Después agregamos a las fracciones y a los números decimales exactos y los periódicos. Las fracciones, los decimales exactos y periódicos, y los números enteros van a formar a los números racionales, ¿no? Que los racionales son todos los que podíamos escribir como una fracción. Los enteros vimos que podíamos escribirlos como fracción, las fracciones y los decimales también los puedo escribir como fracción, solo los exactos y periódicos. Y después me aparecían otros números que al contrario de los racionales no se pueden escribir como fracción. Son los irracionales, que los vamos a simbolizar con la letra I. Los números racionales y los irracionales van a formar a los números reales. ¿Está bien? Que lo vamos a simbolizar con la letra R. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora de ejemplo. Vamos a tratar de clasificar algunos números que yo les voy a dar acá. Bueno, vamos a indicar a qué conjuntos numéricos pertenecen estos números. La raíz cuadrada de 3, 2 tercios, 4 menos 7, 8 medios, raíz cuadrada de 9 y 3 más pi. Bueno, para poder organizar mejor la información, yo les recomiendo que hagan una tablita. Ponemos los números que yo les di y los conjuntos numéricos. Bueno, vamos a empezar a ver ahora la raíz de 3.
¿Será natural, entero, racional, irracional o real? Yo voy a marcar con un circulito donde corresponda, ¿no? La raíz de 3, fíjense, lo que podemos hacer es lo resolvemos con la calculadora. Van a ver que aparecen infinitos decimales y no periódico. Entonces va a ser un número irracional. Y los irracionales también son números reales. Si miramos la tablita, ¿no? El cuadro que vimos en la página anterior. El número 2/3, ¿me aparece entre los números naturales? No, no es natural, ¿no? Tampoco va a estar en los enteros. Pero como es una fracción, es un número racional. ¿Va a ser irracional? Y no, ¿no? Porque ya si se puede escribir como fracción, es racional. Si es racional, no es irracional. ¿Y va a ser número real? Sí, porque los reales incluían todos, ¿no? Los racionales con los irracionales. Vayan mirando la tablita como para no perderse. El número 4. ¿Está en los naturales? Sí, ¿no? Porque es un número que se puede contar. ¿Va a estar en los enteros? También, porque dentro de los enteros también estaban los naturales. ¿Va a ser racional? ¿Lo puedo escribir como fracción al 4? Sí, ¿no? Lo podíamos escribir a todos los enteros, los podíamos escribir como fracción. Así que también va a ser racional. Como es racional, no va a ser irracional, ¿no? Porque lo puedo escribir como fracción. Y también va a ser real. El -7, fíjense que no está en los naturales. Los negativos no están en los naturales. Pero sí va a ser entero. Este número también lo voy a poder escribir como fracción. Así que va a ser racional. Y también va a ser real. Si van viendo, fíjense que todos estos números van a ser reales, ¿no? Porque siempre o es racional o irracional. 8/2. ¿Es natural? Fíjense que yo puse que sí. Esto es medio tramposo. Si yo simplifico 8/2, van a ver que este es el número 4. En realidad es el número 4. Así que también va a ser natural, porque el número 4 está entre los naturales. También va a ser entero y racional. Y real también. Veamos la raíz de 9. Acá también hay una pequeña trampa. Fíjense que si yo resuelvo la raíz de 9, esto me va a dar 3. Y el número 3, ¿es natural? Sí, es natural. También es entero. Y también es racional. Y también va a ser un número real, ¿no? Y por último, que parece más complicado, 3 más pi. Si recordamos, pi era un número irracional, habíamos dicho, que tenía infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Qué pasará si a este número, que es irracional, le sumamos 3? Tengo el número pi y le sumo 3. Estas 3 unidades se le van a sumar a este 3, ¿no? O sea, me va a dar 6, pero fíjense que todo lo que es periódico, lo que es no periódico, perdón, lo decimal no periódico, no va a cambiar. O sea que si al número pi le sumo 3, me va a seguir dando decimales infinitos y no periódicos. O sea, esta cuentita va a seguir siendo un número irracional. No va a estar ni en los naturales este número, ni en los enteros. Como tiene infinitas cifras no periódicas, tampoco lo voy a poder escribir como fracción. Entonces es solamente irracional. Y también va a ser real. Vamos a ver otro ejercicio. Me piden calcular en forma exacta, no aproximado, acá ya me está pidiendo exacto, la longitud de la diagonal de un cuadrado de 1 centímetro de lado.
esa medida es un número racional o irracional. Nos vamos a empezar dibujando la figura. Es un cuadrado de 1 centímetro de lado. Esta es una figura de análisis, no hace falta que tenga las medidas. Y quiero calcular la medida de la diagonal. Bueno, como hay un triángulo rectángulo acá, fíjense, podemos usar el teorema de Pitágoras, ¿no? Vamos a usar la fórmula del teorema de Pitágoras, donde los catetos son los lados que forman el ángulo recto. El primer cateto y el segundo valen 1, y la hipotenusa sería la diagonal. Reemplazamos, hacemos la cuentita, paso el cuadrado como raíz, me queda que la hipotenusa mide la raíz de 2. Este número, como me pide el valor exacto, que me calcule en forma exacta, no voy a usar decimales, porque acuérdense que si yo uso decimales, para que sea algo exacto tengo que usar los infinitos decimales, y no se puede, porque son infinitos no periódicos. Entonces, para expresarlo en forma exacta, directamente lo dejo así, como raíz de 2. ¿Cuánto mide entonces la diagonal? La respuesta es que mide exactamente raíz cuadrada de 2. Y a la pregunta que me hace acá, si es un número racional o irracional, la respuesta es que es un número irracional. Bueno, les dejo algunos ejercicios para discutir en el grupo y seguramente después les voy a pedir que me los envíen y espero sus consultas.